Hola a todos, bienvenidos a este nuevo documental. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho Internacional y el día de hoy les hablaré acerca de Edmund Husserl. Edmund Husserl es una de las figuras más influyentes y destacadas de la filosofía del siglo XX. Sus ideas aún perduran en pleno siglo XXI. Este autor fue un filósofo y lógico fundador de la fenomenología trascendental. Su nombre completo era Edmund Gustav Albert Husserl. Nació en la ciudad de Prešov, en la actual República Checa, el 8 de abril de 1859. Es descendiente de una familia judía, hijo de Adolf Husserl y su madre Julie Salinger. Edmund Husserl estudió al principio matemáticas, principalmente en las universidades de Leipzig 1876 y Berlín 1878. En 1881 se marchó a Viena para estudiar bajo la supervisión de Leo Königsberger y obtuvo un doctorado en 1883 con la obra Contribuciones al cálculo de variaciones. En el año 1884 estudió psicología y filosofía e ingresó también a la Universidad Martín Lutero. Se dedicó durante sus últimos años a impartir lecciones en la Universidad de Friburgo, ciudad en donde falleció un 6 de abril del año 1938. Pensamiento. Su pensamiento se basó en intentar darle a la filosofía un medio en el cual pudiera basar el sistema de verdades. Consideraba que debía hacer una distinción sobre la evidencia del espíritu, la cual estaba basada en evidencias asertóricas, es decir, verdades sin dejar de lado que lo contrario también puede ser verdad, y evidencias apodícticas. Se refería a lo verdadero y a lo necesario. Edmund Husserl pensaba que todas las ciencias que han existido se basaban en una serie de verdades de tipo apodícticas. Sin embargo, consideraba que la filosofía aún no lo aplicaba, pues hacía falta una mayor validez de forma universal. Teorías de Edmund Husserl. Su teoría fue la fenomenológica del conocimiento, en donde establecía el problema de cómo lo que era considerado ideal podía darse porque era subjetivo. Pero esto no era más que el problema del conocimiento, de la manera en que lo trascendental puede llegar a ser inmanente. Consideraba que el problema relacionado con el conocimiento no podía ser resuelto mientras la trascendencia fuera considerada como una oposición y que únicamente podía resolverse si se construía un tipo de puente que tuviera la capacidad de conectarlas. También creó a través de dicha fenomenología el movimiento fenomenológico. Este movimiento consiste en un movimiento filosófico que es uno de los más influyentes del siglo XX. Detallando más a fondo, la fenomenología es una rama de la filosofía que busca entender y darle una mayor importancia a la manera en que las personas pueden vivir en el mundo. Esto visto desde el punto de vista físico, de la interacción social y de emociones. Este movimiento filosófico se inició en el siglo XX y tiene como objetivo el investigar y describir los fenómenos y la manera en que estos son experimentados por los individuos. Ha sido un método que ha logrado contribuir en muchas disciplinas y no solamente en la filosofía, pues busca la manera de poder entender al ser humano, razón por la cual también puede ser aplicada en otras ciencias como la psicología, pedagogía y sociología. Su teoría de la fenomenología indicaba que no se debía de presuponer ninguna cosa sobre la realidad que era percibida. Buscaba además estudiar y analizar tres aspectos de mucha importancia: los contenidos de la conciencia que indicaban que el ser humano sabía y percibía cosas sensibles, la autoconciencia que determinaba si los conocimientos que eran percibidos por el hombre existían en realidad o si únicamente eran compuestos por una serie de ideas o de la imaginación, la conciencia fenomenológica, que implica el sentir al objeto sin tener que entrar en razonamientos para discutir si eran reales o captados. Aportaciones de Edmund Husserl. Los principales aportes de Edmund Husserl se dieron en el campo de la filosofía contemporánea y se basaron sobre todo en el uso de la fenomenología. Creó una manera de poder estudiar los objetos suspendiendo todo tipo de juicios. Gracias a su conocimiento, se puede utilizar el método descriptivo con el objetivo de poder hablar sobre las diferentes vivencias que se dan en la conciencia pura. Dejó en claro, además, que no podía existir la posibilidad del error si el juicio de las cosas era puesto en práctica. Obras. Entre las obras más importantes de Edmund Husserl encontramos Problemas fundamentales de la fenomenología. En este libro habla sobre los problemas fundamentales relacionados con la fenomenología.
Introducción a la ética. Son una serie de lecciones en donde el autor realiza una crítica sobre la historia que tiene la ética, principalmente la moderna, y con ello logra defender toda validez sobre los principios éticos que han sido previamente rechazados. Investigaciones lógicas. Plantea una serie de diferentes problemas que Edmund Husserl encontró mientras luchaba por entender y obtener una explicación desde el punto de vista filosófico sobre la matemática pura. Establece con esta obra una nueva fundamentación relacionada con la lógica pura y con las teorías relacionadas con el conocimiento. Lecciones de la fenomenología de la conciencia interna del tiempo. Esta es una serie de lecciones que buscan dar una aclaración sobre la estructura interna que hay en la conciencia y que es captada conforme pasa el tiempo, tomando en cuenta también la problemática del asunto, la existencia de la síntesis perceptiva y la conciencia. Sinopsis de las investigaciones lógicas. En este caso, el autor intenta conseguir una mejor explicación filosófica relacionada con las matemáticas puras. Esta obra constituye una fundamentación nueva para la lógica pura y para la teoría del conocimiento. Finalmente, tenemos una frase. La ciencia genuina, hasta donde alcanza su verdadera doctrina, carece de profundidad. La profundidad es cosa de la sabiduría. Edmund Husserl.